¿Acaso Chile engaña a los turistas extranjeros? Kelly, una atleta profesional de pista y campo que compite en los Estados Unidos, había llegado a Chile con la idea preconcebida de que era un país sorprendentemente asequible en comparación con el suyo. Aterrizaba por primera vez en esta larga y angosta franja de tierra, con el corazón lleno de una mezcla de emoción y una pizca de la ansiedad que siempre acompaña a lo desconocido. El momento de la verdad llegó en un restaurante local en el corazón de Santiago. Cuando el garzón les entregó la cuenta final, Kelly y sus amigos se quedaron mudos. Enfrentados a un sistema de cobro y una estructura de precios radicalmente diferentes a los de Estados Unidos, no pudieron evitar que las preguntas brotaran en un susurro casi incrédulo: ¿está esto bien? ¿Será que los chilenos no saben sumar? ¿Qué había en esa boleta que los dejó tan perplejos? ¿Y qué secretos inesperados de cálculo y hospitalidad se escondían en la cultura culinaria de Chile? Hoy les traemos la historia de cómo una estadounidense quedó completamente desconcertada y fascinada por la cultura de los restaurantes chilenos. Kelly, quien brillaba como atleta profesional en el circuito estadounidense, había dedicado su vida a la pasión de correr desde sus días de estudiante. Un esfuerzo incansable, acumulado día tras día, la había catapultado a la élite del equipo nacional, convirtiéndola en una de las atletas más prometedoras de su generación. Siempre se entrenaba bajo los estándares más exigentes, rompiendo récords personales en cada competencia importante. Sin embargo, en medio de una carrera deportiva tan absorbente y demandante, las oportunidades para viajar al extranjero habían sido prácticamente nulas. Su mundo se había limitado a pistas de tartán, gimnasios y salas de recuperación. Por eso, este viaje a Chile representaba para ella una aventura de una magnitud especial, casi un acto de rebelión contra su propia disciplina. La chispa que encendió la idea de este viaje provino de su grupo de amigos, sus compañeros de ruta en esta expedición. Entre ellos, uno en particular, Mateo, de abuelos chilenos, sentía un amor profundo por el país y siempre le hablaba con un entusiasmo contagioso. Kelly, tienes que conocer Chile, le decía, con los ojos brillantes. Tiene una cultura gastronómica única, completamente distinta a la nuestra, y una calidez humana, una buena onda, que no se encuentra en cualquier parte. Cada vez que escuchaba estas palabras, la curiosidad de Kelly crecía como una enredadera, buscando algo a lo que aferrarse. Cada relato que sus amigos le contaban sobre Chile la llevaba a preguntar con genuino interés: ¿y eso qué significa exactamente? Poco a poco, en su interior germinó un deseo irrefrenable de ser testigo de todo aquello con sus propios ojos. Un tema que capturó su atención de manera particular fue el servicio y los precios en los restaurantes chilenos. En Estados Unidos, el servicio era una transacción en sí misma, una actuación que se evaluaba y recompensaba con una propina obligatoria, cuyo monto, a menudo considerable, reflejaba la calidad de la atención recibida. Mientras intentaba imaginar cómo sería el servicio en un restaurante santiaguino, la descripción de la calidez chilena le generaba una extraña contradicción. Si la gente era tan amable y atenta, ¿no significaría eso que la cuenta final se dispararía por los cielos? La lógica estadounidense le dictaba que un servicio excepcional debía tener un precio excepcional. Por otro lado, como atleta, Kelly llevaba una dieta extremadamente cuidada, buscando siempre comidas saludables y equilibradas que optimizaran su rendimiento. Otro de sus amigos le había asegurado: la comida en Chile es increíblemente variada y deliciosa. Abundan las verduras frescas, el pescado y los mariscos. Es perfecto para un deportista, ¿cachai? Este comentario terminó de convencerla. ¿La promesa de poder comer bien y sabroso con facilidad sería realmente cierta? ¿Podía ser tan diferente de Estados Unidos? Con una maleta cargada de expectativas y una ligera dosis de nerviosismo, se sentía exultante ante su primera incursión en la gastronomía chilena. El primer destino de Kelly y sus amigos fue una aclamada picada en el barrio de Providencia, en Santiago. Sus amigos le habían advertido: los restaurantes aquí son otra cosa, Kelly. Son auténticos, con una variedad que te va a volar la cabeza. La promesa de una experiencia culinaria radicalmente nueva mantenía a Kelly en un estado de expectación vibrante. Además, le habían contado de antemano que, a diferencia de muchos restaurantes modernos en otras partes del mundo,
la mayoría de los locales chilenos no tenían sistemas de llamado digitalizados con botones en la mesa para solicitar al garzón. Este pequeño detalle la sorprendió. En Estados Unidos, a menudo tenía que alzar la voz o hacer contacto visual hasta que un garzón finalmente se acercaba, por lo que la idea de un sistema de servicio más orgánico y personal la hacía sentir un poco de aprensión. ¿Cómo sería la experiencia? Al cruzar el umbral del local que su amigo Mateo tanto adoraba de sus visitas anteriores, sus oídos fueron recibidos por un sonoro y cálido «bienvenidos», que pareció emanar de todo el personal a la vez. Las voces enérgicas y las sonrisas genuinas crearon una atmósfera de acogida instantánea. En los restaurantes de su país, una bienvenida así era impensable. Normalmente, uno era recibido por un anfitrión o anfitriona con una eficiencia cortés pero distante. Kelly se sobresaltó, genuinamente sorprendida por la calidez del saludo. ¿Será esto la famosa, buena onda, chilena?, pensó, mientras sus ojos recorrían el lugar con una expresión de asombro. Sus amigos, notando su reacción, sonrieron y le dijeron, así son los restaurantes aquí, po. Kelly sintió como la tensión inicial se disipaba, reemplazada por una sensación de comodidad. La novedad de estar en un restaurante chileno por primera vez llenó su corazón de una emoción infantil, y una sonrisa espontánea se dibujó en su rostro. Mientras se adentraban en el local para buscar su mesa, un garzón se les acercó de inmediato. Con un gesto amable de la cabeza y una deferencia que no resultaba servil, sino genuinamente respetuosa, los guió hacia su sitio. Kelly quedó impresionada por su actitud cortés y, al mismo tiempo, sintió una calidez y una amabilidad en su trato que la tranquilizaron por completo. No pudo evitar preguntarse, ¿será que en Chile este nivel de hospitalidad, tan educado y cercano a la vez, se da por sentado? En su mente, comparó la experiencia con los restaurantes estadounidenses, donde rara vez se recibía una bienvenida tan atenta y personalizada. Era una sensación refrescante. Apenas se sentaron, el garzón regresó con una jarra de agua fresca y vasos para todos. Cada movimiento, por casual que pareciera, estaba impregnado de una sonrisa y una cortesía natural. Colocó los vasos en la mesa con cuidado, un pequeño detalle que no pasó desapercibido para Kelly. En Estados Unidos, jamás te sirven el agua así, pensó, asombrada. Y lo más increíble, el agua parecía ser gratuita. En su país, casi todas las bebidas tenían un costo, y ni hablar de las recargas ilimitadas, que solían requerir un pago adicional. El hecho de que en Chile se ofreciera agua sin costo como algo natural fue una revelación para ella. Además, su atención fue capturada por las toallitas húmedas envasadas que el garzón había dejado en la mesa. ¿Hasta las toallitas húmedas son gratis? No lo puedo creer, murmuró para sí misma. La conveniencia de ese gesto la conmovió. Disfrutar de un servicio tan considerado en un restaurante normal. Es como estar en un lugar de lujo, pensó. En ese preciso instante, recordó las palabras de sus amigos sobre la calidez chilena. Su amigo Mateo, el enamorado de Chile, le había dicho una vez, en Chile, en cualquier restaurante, practican una filosofía de servicio donde el cliente es lo más importante. Ahora, Kelly lo estaba experimentando en carne propia. Esa atención a los detalles más ínfimos, esa disposición a cuidar del comensal sin esperar nada a cambio, la estaba conmoviendo profundamente. Sin embargo, al mismo tiempo, una semilla de duda comenzó a brotar en su mente. A ver, razonó internamente, ofrecer un servicio tan amable como algo normal me parece casi increíble. En Estados Unidos, la calidad del servicio se refleja directamente en la propina. Recibir un trato como este significaría un aumento considerable en el precio final. Kelly sintió una punzada de inquietud. ¿Acaso al final de la comida le añadirían un cargo inesperado a la cuenta? Su primera experiencia gastronómica en Chile apenas había comenzado. ¿Qué otras sorpresas y descubrimientos le esperaban? La expectación de Kelly no hacía más que crecer. Kelly observó su entorno con curiosidad, y lo primero que llamó su atención fue la distribución del espacio. A diferencia de muchos restaurantes estadounidenses, donde las mesas se disponen en grandes salones abiertos, este lugar tenía una configuración más íntima. Su mesa estaba en un acogedor reservado de madera, que creaba una sensación de privacidad sin aislarlos por completo. «Qué bacán esto», pensó,
admirando cómo cada grupo parecía tener su propio pequeño mundo. En los restaurantes de su país, era común sentir la cercanía de otros comensales, sus conversaciones a menudo mezclándose en un murmullo constante. Por eso, este diseño chileno, que parecía valorar el espacio personal, la sorprendió gratamente. De repente, su mente viajó a su vida cotidiana como atleta. En la pista de atletismo o en la sala de entrenamiento, siempre estaba rodeada de gente, un bullicio constante de atletas, entrenadores y personal. El ruido era una banda sonora perpetua. Para Kelly, acostumbrada a ese ambiente, este espacio, que lograba ser concurrido y a la vez tranquilo, era una experiencia completamente nueva. Ojalá tuviéramos algo así en Estados Unidos, pensó. Precisamente porque son lugares con mucha gente, como una pista o un restaurante, un espacio con privacidad es mucho más práctico. Pero lo que más la conmovió fue la serenidad del ambiente. Aunque el restaurante estaba lleno, cada grupo de comensales, resguardado en su rincón, parecía relajado. Las conversaciones se mantenían en un tono moderado, y cada mesa parecía absorta en su propia comida y compañía. En Estados Unidos, las cenas suelen ser eventos ruidosos, donde las risas y las charlas animadas llenan el aire. Pero aquí, quizás por una cultura que valora la distancia respetuosa, sintió que los demás clientes también bajaban la voz, disfrutando de su comida en una atmósfera de calma. Kelly dirigió la mirada a sus amigos. Ellos también parecían cómodos en este espacio tranquilo, observando a su alrededor y deleitándose con el ambiente único del restaurante. Una vez más, Kelly se dio cuenta de que, aunque los garzones estaban cerca y atentos, no invadían el espacio de los clientes. Mantenían una distancia perfecta, creando un entorno en el que todos podían relajarse en su propio espacio. Mientras observaba a las otras familias y parejas, una sensación de profunda admiración la invadió. Quizás en Chile es completamente normal cenar así, en un ambiente sereno y relajado, reflexionó. ¡Qué cultura más maravillosa!, pensó, sintiendo que su comprensión de la cultura de restaurantes en Chile se profundizaba. Aunque había investigado un poco sobre el país antes de llegar, la experiencia real revelaba una comodidad y una calidez que ninguna guía de viajes podría describir. Kelly sintió con fuerza que este espacio, que protegía la privacidad y permitía una velada tranquila, era una manifestación tangible de esa buena onda de la que tanto le habían hablado. A continuación, el garzón le entregó una carta de menú vibrante y colorida, llena de fotografías. Al abrirla, Kelly no pudo reprimir un sonido de asombro. Parecía más una revista de alta cocina que un simple menú. Cada plato estaba presentado con una fotografía exquisita, y la maquetación era tan ordenada y estética que parecía un especial de una publicación gourmet. «Tiene tantas fotos». «¿Qué considerados son los menús en Chile?», exclamó en sus pensamientos. En Estados Unidos, los menús de los restaurantes suelen ser mayoritariamente textuales. Rara vez se incluyen fotografías detalladas de los platos. Kelly se sintió profundamente conmovida por esta diferencia. Por ejemplo, incluso en los menús de restaurantes familiares de su país, predominaba un texto sobrio que solo indicaba el nombre del plato y una breve descripción. A menudo, era imposible saber con certeza cómo luciría lo que uno pedía. La costumbre era buscar fotos en sitios de reseñas o redes sociales antes de decidirse. Pero aquí, gracias a las imágenes nítidas, podía saber de un vistazo qué aspecto tendría cada plato al llegar a la mesa. Esto la emocionó enormemente. Ojalá en Estados Unidos tuvieran menús con fotos así, murmuró, sintiendo una oleada de gratitud hacia los restaurantes chilenos. Mientras exploraba la carta, la emoción de Kelly crecía por momentos. Además de los platos chilenos más emblemáticos como el pastel de choclo, la cazuela y las empanadas de pino, había una increíble variedad de delicias menos conocidas para ella, como el pastel de jaiba, los porotos granados, y una sección entera dedicada a diferentes tipos de asados y parrilladas. Era un festín para los ojos. Además, para alguien tan consciente de su salud como ella, lo que más le atrajo fue la abundancia de platos a base de verduras y pescado. En los restaurantes de Estados Unidos, si uno quería optar por un plato de pescado, las opciones solían ser limitadas. Las hamburguesas, las carnes y las papas fritas seguían dominando la escena. Al ver esto, Kelly confirmó que la oferta gastronómica de Chile era,
efectivamente, tan rica y variada como le habían prometido. Sin embargo, la abundancia de opciones la dejó en un dilema: ¿qué elegir? Como atleta, siempre pendiente de un equilibrio nutricional, Kelly comenzó a analizar seriamente qué plato constituiría la comida más completa y balanceada. ¿Será mejor un plato a base de pescado? ¿O quizás una cazuela, que parece tener muchas verduras? Se preguntaba mientras sus ojos saltaban de una foto a otra. En ese momento, uno de sus compañeros le dio un consejo: en Chile, muchos platos tradicionales ya son muy equilibrados, así que elijas lo que elijas, probablemente será algo bueno para tu cuerpo. Animada por estas palabras, su mirada se detuvo en el plato que más le había llamado la atención: una cazuela de vacuno. Esto se ve delicioso, y parece que tiene hartas verduras, decidió internamente. Además de la comida, Kelly también se sorprendió por los precios indicados en el menú. Tanto la cazuela como el pastel de choclo, platos que parecían contundentes y elaborados, tenían un precio muy razonable. Esto también contrastaba enormemente con Estados Unidos. Allá, los platos especiales o más tradicionales suelen tener un precio más elevado, especialmente aquellos que son nutritivos y requieren una preparación laboriosa. Sin embargo, en Chile, incluso un restaurante común y corriente podía ofrecer estas delicias a un precio asequible. Esto la dejó un poco perpleja, pero al mismo tiempo, le permitió apreciar otra faceta de la cultura culinaria chilena. Comparado con Estados Unidos, aquí es mucho más fácil disfrutar de comida deliciosa y de calidad, reflexionó. ¿De verdad cuesta solo este precio, en pesos chilenos? Un resquicio de duda persistía. ¿No me irán a sumar cargos extra después? A pesar de esa pequeña inquietud, les dijo a sus amigos, poder comer una variedad tan grande de platos por estos precios. Los restaurantes de Chile son increíbles. Aunque todavía le preocupaba un poco la cuenta final, la expectativa de lo placentera que sería su cena en Chile se había disparado. Cuando el garzón trajo el plato que Kelly había ordenado, quedó cautivada por su hermosa presentación. En los restaurantes de Estados Unidos, la comida solía servirse de forma generosa, casi desbordante, en platos grandes. La porción era el principal atractivo. Pero aquí, el plato que tenía delante presentaba un equilibrio perfecto. La porción era justa y la disposición de los elementos era elegante y cuidada. Así es la comida chilena, pensó Kelly, con una expresión de asombro y deleite en el rostro. Había pedido una cazuela, que venía servida en un profundo plato de greda. El caldo humeante estaba coronado por un trozo de carne tierno, una papa grande, un trozo de zapallo de un naranja intenso y una sección de choclo. Alrededor, flotaban porotos verdes y arroz. Cada ingrediente parecía colocado con intención, creando una paleta de colores y texturas. De esta forma, puedo obtener una variedad de nutrientes de una sola vez, y la porción no es excesiva, es perfecta, pensó. Para un atleta que siempre medía sus porciones y buscaba el equilibrio nutricional, este era el plato ideal. Para Kelly, acostumbrada a las porciones gigantescas de los restaurantes estadounidenses, recibir una cantidad de comida que podía terminar sin esfuerzo fue una experiencia novedosa. Sintió nacer en ella un agradecimiento natural hacia la singular cultura gastronómica de Chile. Además, quedó maravillada por el sutil esmero en la presentación. Cada componente del plato conservaba su identidad, como una pequeña obra de arte culinario. Kelly contempló su cazuela con admiración. En Estados Unidos, donde la comida se sirve a menudo de una sola vez en un plato grande, la satisfacción se busca a través de la abundancia. Pero en Chile, se sintió atraída por una filosofía que valoraba incluso la belleza visual y la elección de la vajilla. Aunque no me deje con la guata a punto de reventar, la satisfacción después de comer será completa, pensó. Una vez más, la estética de la cocina chilena la conmovió. La combinación de colores la dejó sin aliento. El verde de los porotos, el amarillo del choclo y la papa, el naranja del zapallo y el rojo de una pizca de ají de color espolvoreado por encima, creaban una composición tan hermosa como una pintura. En Estados Unidos, rara vez se ven verduras de colores tan vivos adornando un plato, reflexionó. La profundidad de la cocina chilena, que deleitaba incluso a la vista, la impactó profundamente. Se dio cuenta de que las verduras y los acompañamientos hacían que la comida fuera increíblemente equilibrada,
asegurando una ingesta completa de nutrientes. La porción no es excesiva, es ideal para un deportista, concluyó. No tengo que preocuparme por comer de más, de hecho, ojalá pudiera comer así todos los días. Sintió sinceramente la bondad de la comida chilena. Tan conmovida estaba Kelly que no pudo evitar sacar su teléfono y tomar varias fotografías del plato. Y cuando finalmente probó el primer bocado, la complejidad de sabores la sorprendió aún más. La comida estadounidense a menudo tiene sabores intensos y directos, buscando la saciedad a través de la potencia. Pero la comida chilena, con su sazón justa y equilibrada, parecía diseñada para realzar el sabor natural de cada ingrediente. La sutileza de ese sabor era completamente diferente a lo que conocía. Qué increíble, pensó, mientras movía lentamente la cuchara, saboreando cada bocado. Kelly comprendió que esta cultura gastronómica, única de Chile, valoraba la calidad por sobre la cantidad. En su corazón, surgió un profundo respeto. Es asombroso cómo una porción moderada puede dejarte tan satisfecho. Supongo que esto es lo que significa realmente disfrutar de la comida, reflexionó. Sus propias ideas sobre la alimentación comenzaron a cambiar, poco a poco. Conmovida por la belleza y el equilibrio nutricional de la cocina chilena, el deseo de Kelly de explorar más a fondo esta cultura se hizo cada vez más fuerte. Mientras Kelly y sus amigos comían y charlaban animadamente, en un momento de descuido, su mano rozó suavemente su vaso de agua. Observó, impotente, cómo el agua se derramaba lentamente, extendiéndose sobre la mesa. Kelly se levantó de un salto, alarmada. «¡Qué torpe soy!», exclamó. El menú y algunas de sus pertenencias se mojaron un poco. Por un instante, no supo qué hacer, una expresión de desconcierto se apoderó de su rostro. «Disculpen, ¿me podrían dar unas servilletas?», les preguntó a sus amigos. Pero justo en ese momento, una de sus amigas notó su apuro y, en lugar de buscar servilletas, simplemente levantó la mano y buscó con la mirada al garzón que los atendía. A diferencia de lo que Kelly esperaba, no tuvo que esperar mucho. El garzón, que estaba atendiendo otra mesa al otro lado del salón, pareció tener un sexto sentido. Levantó la vista, cruzó una mirada con la amiga de Kelly, y con un leve asentimiento, indicó que ya iba. La facilidad con la que llamaron su atención sorprendió a Kelly. ¿En serio? Así de fácil, pensó, medio incrédula. Se preparó para una larga espera, como habría ocurrido en Estados Unidos. Pero para su asombro, apenas unos segundos después, el garzón apareció a su lado, moviéndose con una rapidez y una calma impresionantes. ¿Algún problema?, preguntó con voz suave. Kelly, un poco nerviosa, le explicó la situación. «Disculpe, se me derramó el agua sin querer». El garzón, al escucharla, le dedicó una sonrisa tranquilizadora. «No se preocupe, lo solucionamos al tiro», dijo. Inmediatamente, le entregó servilletas nuevas y comenzó a secar el agua de la mesa con una eficiencia impecable. Sus movimientos eran fluidos, sin rastro de molestia o prisa, y llenos de una consideración genuina. Esto sí que es una gran ayuda. En Estados Unidos, llamar a un garzón puede ser toda una odisea, le comentó Kelly a sus amigos con admiración. En su mente, revivió el recuerdo de haber derramado una bebida en un restaurante abarrotado en su país. Allí, para conseguir la atención de un camarero, había tenido que levantar la mano insistentemente o buscar su mirada hasta que finalmente se diera cuenta. Y si el camarero parecía ocupado, era casi imposible interrumpirlo sin sentirse maleducado. Gritar para llamar la atención se consideraba de mala educación, por lo que a menudo uno se resignaba a esperar pacientemente. Para Kelly, la forma en que en Chile bastaba un simple gesto para recibir ayuda inmediata era asombrosa. Una vez que terminó de secar la mesa, el garzón dijo: «Aquí tiene agua nueva». Le cambió el vaso por uno limpio y seco, y se lo volvió a llenar. También se fijó en sus pertenencias sobre la mesa y las ayudó a ordenarlas con cuidado. Ante un servicio tan atento, Kelly se sintió profundamente conmovida, pero al mismo tiempo, una sensación de inquietud la invadió. «Bueno, si me han tratado con tanta amabilidad, voy a tener que dejar una buena propina», pensó. En Estados Unidos, el monto de la propina depende directamente de la calidad del servicio. Especialmente en una situación imprevista como esta,
donde recibió una respuesta tan rápida y eficiente, dejar una propina generosa era una muestra de buena educación. En la mente de Kelly, las calculadoras comenzaron a funcionar. ¿Cuánto sería apropiado? Por un servicio así, además de la propina normal, debería agregar un 18%. No, quizás un 20% sería lo correcto, reflexionaba, confundida. Fue mi culpa derramar el agua, y aún así me trataron con una amabilidad increíble, pensó con admiración, mientras comenzaba a darse cuenta de lo diferente que era la cultura de restaurantes en Chile. Mientras se preocupaba por cuánto dinero extra tendría que dar al pagar en la caja, una idea se consolidaba en su mente: el servicio en Chile es realmente especial. Mientras veía al garzón alejarse, Kelly no pudo evitar pensar en cómo habría sido la misma situación en Estados Unidos. Reflexionando sobre las diferencias entre el servicio de su país y el de Chile, su mente seguía ocupada en un solo cálculo: con un trato tan excepcional, ¿cuánta propina tendría que añadir al final para no parecer una maleducada? Después de disfrutar de la comida y de una agradable conversación con sus amigos, Kelly se dirigió, satisfecha, a la caja para pagar. Siendo la encargada de la cuenta, sacó su billetera y comenzó a calcular mentalmente el costo total, incluyendo el incidente del agua derramada y la propina correspondiente. En Estados Unidos, la cultura de la propina está tan arraigada que decidir su importe es casi un acto reflejo, un hábito inconsciente. Para Kelly, este proceso era tan importante como el pago mismo. Al llegar a la caja, el cajero le entregó la boleta con una sonrisa. «Aquí tiene su cuenta», dijo. Ella la tomó con naturalidad, lista para confirmar el total, pero su mirada se detuvo en seco. Al lado del monto, no había por ninguna parte el espacio para la propina que era tan común en los recibos de los restaurantes estadounidenses. Con una expresión de perplejidad, Kelly pensó: la propina no está incluida. Volvió a revisar la boleta meticulosamente. Por un momento, se preguntó si se cobraría por separado, pero por más que la miraba, solo aparecía el costo de la comida. A pesar de haber recibido un servicio tan atento y detallado, no había ningún cargo adicional por servicio. Ni siquiera un espacio en blanco para que ella misma escribiera el monto de la propina. Kelly no pudo evitar murmurar para sí misma: ¿ni siquiera calculan el servicio? ¿Será que los chilenos no saben sumar? En Estados Unidos, si te enfrentas a una situación inesperada como la suya y recibes ayuda, es una cortesía casi obligatoria dar una propina extra. Para agradecer al personal por un servicio excepcional, añadir cerca de un 20% sobre el costo de la comida es la norma. Sin embargo, aquí, esa costumbre parecía no tener cabida. Las preguntas se agolpaban en la mente de Kelly. Volvió a dudar, pensando que quizás se habían equivocado y habían olvidado incluir la propina. Estudió la expresión del cajero en busca de alguna pista, pero éste seguía con la misma sonrisa amable y educada de siempre, sin mostrar ninguna señal de que algo anduviera mal. Es más, cuando ella le dijo un sincero «muchas gracias», el cajero asintió con entusiasmo, devolviéndole el agradecimiento. «Me trataron increíblemente bien, y me voy a ir sin darles nada a cambio». «Qué falta de respeto», pensó Kelly, cada vez más inquieta. En su país, recibir un trato tan considerado y no dejar propina era un acto impensable. Confundida, le susurró a sus amigos: «recibimos un servicio excelente. ¿Están seguros de que está bien no dejar propina?» Uno de sus amigos le sonrió y le respondió: «Kelly, en Chile la propina no es obligatoria, po. Aquí, el costo del servicio ya está incluido en el sueldo del personal, así que no necesitas pagar extra». Kelly soltó una exclamación de asombro. «¿Me estás diciendo que nos dieron este tremendo servicio y no tenemos que dar propina?», volvió a preguntar, incrédula. En Estados Unidos, la propina es una parte fundamental de los ingresos de los camareros. Por eso, cuando uno recibe un trato amable o una ayuda rápida en una emergencia, pagar una propina acorde es un gesto de cortesía elemental. Especialmente para ella, como atleta, que entendía el valor del esfuerzo diario para ganarse la vida, evaluar el servicio a través de una propina era algo natural. Sin embargo, el hecho de que en Chile el personal de servicio ofreciera una atención tan impecable sin la expectativa de una propina la dejó atónita y confundida. «¿Y entonces cómo vive esta gente?», masculló Kelly. «En Estados Unidos,
sin propinas, muchos camareros no podrían subsistir. Pero su amigo le explicó, en Chile, los sueldos de los garzones ya son completos desde el principio. El servicio es parte de su trabajo, así que no pasa nada si no dejas propina, aunque siempre se agradece un 10% si quieres. En el instante en que escuchó esas palabras, Kelly experimentó un nuevo y profundo choque cultural. La idea de que la recompensa por el servicio no se pagara a través de una propina, sino que se ofreciera de corazón, como una muestra de hospitalidad sin esperar nada a cambio, le pareció a la vez refrescante y sorprendente. Quizás en Chile, este cuidado desinteresado es la base misma del servicio, reflexionó, conmovida. Mientras miraba la boleta, Kelly comprendió la diferencia fundamental entre la cultura chilena y la estadounidense. En Estados Unidos, el servicio es un intercambio, algo que se ofrece a cambio de una compensación. Pero en Chile, el servicio en sí mismo parecía ser una manifestación de la buena onda, de la calidez humana. Este descubrimiento inesperado tocó el corazón de Kelly, y un profundo respeto por el espíritu de servicio chileno nació en ella. Mientras veía al personal despedirse agitando la mano con entusiasmo y diciendo, gracias por venir, vuelvan pronto, una nueva idea floreció en su mente. Quizás aquí, dar algo no es para recibir una recompensa, sino simplemente por el placer de ayudar al otro, y eso es lo normal. Cuando se dio cuenta de esto, se sintió genuinamente conmovida por esta singular calidez humana y sintió un fuerte deseo de volver a esta tierra para aprender más sobre la cultura chilena. Así, tras encontrarse con una forma de servicio que era inimaginable desde su perspectiva estadounidense, Kelly profundizó su comprensión de la cultura gastronómica de Chile. Con la promesa de una futura visita en su corazón, abandonó el restaurante junto a sus amigos. Después de pagar la cuenta y salir del restaurante, la conversación de Kelly y sus amigos sobre la cultura de los restaurantes chilenos no cesó. La experiencia había sido una sucesión de impactos y emociones. En Estados Unidos, estaban acostumbrados a pagar propina como algo natural, un sistema en el que el costo de cada servicio variaba según la atención recibida. Sin embargo, en Chile, el hecho de recibir un servicio tan atento sin la obligación de una propina dejó a Kelly no solo conmovida, sino también llena de un profundo respeto. De repente, uno de sus amigos mencionó el concepto de la buena onda. Dicen que la buena onda chilena es esa disposición de hacer todo lo posible para que el cliente se sienta a gusto. Y hoy lo vivimos de verdad, ¿no?, comentó. Kelly asintió con entusiasmo. Sí, la experiencia de hoy fue exactamente eso. Se dieron cuenta de que estábamos en un aprieto sin que dijéramos nada, y esa forma de responder, tan considerada y educada, fue increíblemente reconfortante. Para ella, ese espíritu era mucho más que un simple servicio, era algo que se había grabado profundamente en su corazón. Lo que más le impresionó fue que el personal transmitía su amabilidad no solo con palabras, sino también con gestos y expresiones sutiles. En Estados Unidos, la calidad del servicio a menudo depende de la habilidad individual de cada camarero, la forma en que te tratan puede variar mucho de una persona a otra. Pero en Chile, todos mantenían un estilo de hospitalidad uniforme, educado pero cercano, y se notaba claramente que todo el equipo trabajaba en conjunto para atender a los clientes. Kelly, admirada por esta diferencia, le dijo a sus amigos, siento que en Chile, es todo el equipo el que está lleno de buena onda. Una hospitalidad tan cohesionada es algo que rara vez se ve en nuestro país. Además, a través de esta cena, la comprensión de Kelly sobre la cultura gastronómica de Chile se hizo aún más profunda. Para ella, que venía de un país donde los platos abundantes y que llenan el estómago son la norma, la comida chilena fue una revelación. Cada plato transmitía un esmero profundo, y aunque las porciones eran moderadas, la sensación de satisfacción era total. No es como en Estados Unidos, con esos platos gigantes. Aquí cada plato está hecho con tanto cuidado que, aunque la cantidad sea menor, te sientes completamente satisfecho, dijo, y sus amigos estuvieron de acuerdo. Lo que más hondo caló en Kelly fue la presentación de la comida y la elección de la vajilla. Ver algo así es muy raro en Estados Unidos. Que la comida en sí misma sea tan hermosa, solo mirarla ya te hace feliz, dijo, visiblemente emocionada. En los restaurantes de Chile, hasta la combinación de colores y el equilibrio del plato se tenían en cuenta,
haciendo que la comida pareciera una obra de arte. Comprendió que en Chile, disfrutar de la comida no se limitaba a saborear, sino que también implicaba obtener una satisfacción visual. Finalmente, al rememorar la experiencia, Kelly sintió un fuerte deseo de visitar más restaurantes diferentes en su próximo viaje a Chile. Sus amigos compartían el mismo entusiasmo y comenzaron a proponerle ideas para su siguiente aventura gastronómica. Ante la sugerencia de, la próxima vez vamos a un mercado a probar la comida callejera auténtica, Kelly asintió con una sonrisa, respondiendo con entusiasmo, y yo quiero probar un buen cordero al palo. Después de experimentar de primera mano la buena onda chilena, en el corazón de Kelly y sus amigos floreció la expectativa de un próximo viaje y un profundo respeto por Chile. Ese día, la calidez humana que sintieron a través de la cultura gastronómica chilena quedó grabada para siempre en sus corazones.